¿Hello? ¿Se va? Vamos a la página 98, hermano. En seminario. Vamos a cantar. Hay una fuente sin igual, ¿ok? Tenemos una clase. Vamos a cantar unos 2 estrofas y luego entraremos a la lección de esta mañana. Siéntese, hermano. Puede tomar asiento, por favor. Hay una fuente sin igual. Dice: hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lavan cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él. Por siempre en ti, Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor. Amén, hermano, gracias. Puede tomar asiento, gracias, hermana. Es un privilegio tener al hermano aquí con nosotros, amén. Amén. ¿Sí me oyen, hermanos? Sí, ok, qué bueno, porque yo no me oigo. Así que, gracias por estar aquí esta mañana, hermano. Vamos a comenzar esta serie de lecciones que son importantes para nosotros como miembros. Así que este es algo que el pastor ha estado trabajando un buen tiempo. Hermano, déjenme decirle algo, propósito, ¿verdad? Estas lecciones tienen una meta, así que espero que pongamos la mayor atención que es posible, de que usted crezca, usted conozca, para poder crecer en el Señor, amén. Vamos a orar y luego entraremos a la lección esta mañana. Señor, gracias te damos, Padre, por el privilegio que nos das de estar aquí. Señor, gracias, Dios, Padre, que nos das el tiempo de poder, Señor, estar en tu casa, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos ayudes, Dios, que nos des la sabiduría para entender, Señor, lo que se va a hablar, Padre. Y te pedimos que, Señor, nos des un corazón para percibir, Señor, tu voluntad en nosotros. Señor, el propósito, Señor, es que crezcamos, que te conozcamos, que te sirvamos y que hagamos todo, Señor, para traer gloria a tu nombre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos deberían de tener ahí en sus asientos un panfleto, una hojita, hermanos. Si alguien no tiene, levanta la mano y ahorita se le dan una. Si alguien necesita pluma, alguien necesita alguna pluma, porque vamos a estar anotando. El hermano Chava nos va a poder ayudar. Si alguien necesita pluma, levanta su mano y el hermano Chava le da una pluma. Amén. Y vamos a hablar acerca de esta lección, hermano, se llama Punto de Partida, o se titula Punto de Partida. ¿Qué es, hermano? ¿Verdad? Si usted sabe, en las carreras, ¿verdad? Los que corren en las carreras, ¿verdad? Siempre tienen un punto de partida, un punto donde salen, y ese va a ser el punto de partida. Este va a ser, esperen, el punto de partida para usted, para su vida, para el ministerio que Dios le ha dado a usted. Vamos, hermano Salvador, nos ayuda con la luz estas, la del lado izquierdo, por favor, y vamos a entrar a la lección. Ready, Eli? Le quiero dar un poquito acerca de la historia de esta iglesia. Amén. Acerca de la historia de esta iglesia. Déjenme ver, bueno, tenemos unas imágenes aquí. ¿Listas, Eli?
Gloria a Dios. You got it? Got it. Let me see, bring it over here. Ok. Ahorita nos vamos a... Ahí estamos. Ok. Eli, ready? Put it on play. Le voy a dar un poquito acerca de la historia de la iglesia de Hopewell, hermano. Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Ahí en su papelito, en la parte de atrás, va a tener unas notas. No vamos a ir exactamente a todo, pero sí le voy a dar lo más básico para que entienda. Después, en su caso, usted la puede leer con calma, ¿verdad? Pero simplemente lo más esencial, ¿verdad? Vamos al siguiente, Eli. Usted va a ver, esta iglesia fue establecida en el 72, hermano. En el 72 el pastor Ray Miller viajaba de Texas, ¿verdad?, para la ciudad de Napa para establecer la iglesia bautista de Buena Esperanza, la que conocemos como Hopewell Baptist Church, ¿verdad?, que se llama esta iglesia igual que la iglesia donde él asistía. Amén. El pastor Ray Miller vino de Texas para establecer esta iglesia con el propósito de esparcir el evangelio. Siguiente. Después, en el 1980, el pastor Miller decidió dedicarse al ministerio de evangelismo, ¿verdad? Por lo cual le pasó la iglesia al que era el asistente de pastor, que es el hermano Jim Guzmán. El hermano Jim Guzmán es uno de los hermanos del hermano Steve. ¿Quién conoce al hermano Steve? Ok, su hermano de él era el asistente del pastor y él fue el que se quedó como pastor en el 1980. Siguiente. Luego, en el 1986, el hermano Jim decidió moverse para la ciudad de Indiana para seguir con sus estudios bíblicos, ¿verdad? Él pensaba que necesitaba tener un poco más de estudio bíblicamente hablando, y la iglesia mandó llamar al pastor Ray, que vivía en ese entonces, era un pastor de jóvenes en la ciudad de Baton Rouge, de Luisiana. Lo llamó para que viniera a ser el pastor. Bueno, lo entrevistaron, fue un candidato, y él se quedó como pastor en 1986, hermano. Desde 1986 el pastor Mike Ray estuvo aquí, está aquí, amén. Qué tremendo. Y vamos a ver, mire, luego sigue, la que sigue. En 1990 se estableció, hermano, el ministerio hispano aquí en la iglesia. Amén. Amén. No sé si se acuerdan ustedes del hermano Rick Gómez, ¿verdad? Él estaba aquí por un tiempo como pastor, ¿verdad? Y él fue establecido este ministerio aquí en esta iglesia. Siguiente, vamos a ver unas fotos después. Mire, este es el pastor, ¿verdad? Su familia en 1986 cuando llegaron. La siguiente. Ese fue el primer año como pastor él. Si ve, se ve un poquito diferente, no se ve igual, ¿verdad? Siguiente, Eli. Ese es el principio del ministerio de autobuses. Hermano, ¿quién se acuerda de los camiones así? Como los que viajábamos en México, ¿verdad? Pero ese fue el principio del ministerio de los autobuses. Siguiente. Ese es cuando empezó, hermano, el estacionamiento, a ampliarlo. Siguiente. ¿Verdad? Empezaron a romper el terreno para lo que fuera el edificio en el que estamos nosotros el día de hoy. ¿Vale? Esos son algunos de los primeros ministerios que hubo en la iglesia. ¿Quién me dice o quién conoce al hermano que está aquí a la derecha, a la izquierda, el de este lado? ¿Quién sabe quién es? Este es el hermano Alberto. El hermano Alberto, que todos conocemos, él ha venido a predicar aquí, el hermano Alberto. Él tenía el ministerio, él era el que imprimía los folletos en la iglesia. Había una imprenta aquí y uno de los primeros ministerios que él tuvo fue imprimir folletos. Hermano, eso fue hace treinta y tantos años. El hermano que está a la derecha es el hermano Schulte. Ahorita lo ve ahí, anda a veces con una andadera él, pero el hermano, mire, era uno de los que ayudaban
en los proyectos que había en ese entonces. Siguiente. Ese es el edificio de antes, que había antes, ¿verdad? Ese fue un domingo de promoción. Siguiente. Y ese es obviamente el proyecto terminado, como lo conocemos. Esta iglesia, este proyecto se terminó en 1999. La siguiente. Esa fue la primera conferencia que hubo para damas. El pastor vio la necesidad de tener una conferencia para puras damas porque no había ninguna conferencia en el área. Siguiente. Y estas son algunas de las conferencias que hubo, ¿verdad? Un tema espacial. La siguiente. Ese es el tema es una jungla, ¿verdad? La siguiente son conferencias de dama. En el 2011 fue el aniversario número 25 del pastor y su familia de haber estado aquí. Esos son, si no los conoce, sus hijos, ¿verdad? Su esposa, la hermana Berna, sus hijos, el que está a un lado del pastor, el hermano Jonathan, luego el hermano Steven, luego el hermano Paul, el que está acá, la hermana Faith, su hija, y su hija mayor, Charity, que es la mayor. Esa es la familia de nuestro pastor. Siguiente. Ese es uno de los días de carnaval. ¿Se acuerda que antes de la pandemia, hermano, que podíamos tener? Amén. Siguiente. Y ese, ¿quién se acuerda de los servicios, de los autoservicios? Hermano, ¿quién iba a pensar tener servicio de iglesia en el carro? Pero por la gracia de Dios. Siguiente. Y esa es un poquito de la historia, hermano, que le puedo dar de la iglesia para que conozca. Déjeme decir esto, hermano, ¿ok? Nosotros que estamos aquí hoy en día le debemos mucho y estamos endeudados con las personas, hermano, que invirtieron, que trabajaron para que nosotros pudiéramos estar aquí hoy. Este edificio no estaba aquí, ninguna de las facilidades que nosotros tenemos para poder estar aquí el día de hoy. Alguien invirtió, alguien trabajó, hermano, arduamente para que esto sucediera. Y obviamente la visión del pastor, hermano, de tener no solo la iglesia, pero el ministerio hispano, hermano, abierto. Así que gracias a Dios por esa oportunidad que tenemos. Amén. Ok, so allí en sus notas, hermano, ok, quién sabe qué hice con las mías. Pero miren, déjenme les doy un poquito acerca de lo que quiero que veamos. Y me voy rápido, hermano, porque no tenemos mucho tiempo, pero quiero que veamos lo más que se pueda en esta mañana. Siguiente, Eli. Vamos a ver el día de hoy, hermano, cuál es el propósito de la Iglesia Bautista de Buena Esperanza. ¿Por qué fue establecida esta iglesia? Amén. Nuestra iglesia tiene un propósito triple, hermano, y hay una razón específica por qué se estableció. Amén. Estos tres propósitos son los objetivos de nuestra iglesia. Amén. Que nosotros constantemente nos queremos enfocar. Y estos son los tres propósitos. Si usted tiene unas notas allí, usted va a poder ir apuntando, ¿verdad? Las respuestas. La primera, hermano, el primer propósito que tenemos con mi iglesia es para alcanzar a los perdidos. Ese es el propósito principal. Si usted sale allí al lobby, allá a la entrada, ¿verdad? Al salir, allá arriba hay un letrero que dice: usted está entrando ahora al campo misionero. Una vez que usted sale aquí, dice: usted está entrando al campo misionero. Y la misión principal de la iglesia, hermano, es esa, de alcanzar, dice, a los perdidos. La siguiente es para rescatar a los descarriados. Amén. No solo alcanzar a los perdidos, sino dice rescatar ¿a quién? A los descarriados, ¿verdad? La Biblia nos enseña, hermano, que el Señor Jesús, cuando tenía las 100 ovejas, ¿se acuerdan? Él fue a buscar la una que se había descarriado, ¿verdad? Fue y la trajo y la sanó y la ayudó a restaurarse. Este es un lugar, hermano, para que los que se han descarriado, para que los que se han alejado puedan regresar, hermano, sin tener que preguntarles, ¿verdad? ¿Por qué te fuiste? Sin tener que juzgarlos, sino con amor y ayuda de Dios y la palabra de Dios y la confraternidad de los
hermanos, puedan ser restaurados. Siguiente. Y el tercer propósito de nuestra iglesia, hermano, es de equipar a los santos. ¿Quiénes son los santos? No es San Pedro, no es San Pablo, ¿verdad? Es usted y yo. Los santos, ¿verdad? Es de equipar, quiere decir, hermano, darles las herramientas, lo necesario para que usted pueda crecer y usted pueda, hermano, caminar la vida cristiana como Dios lo desea y para que madure en las cosas del Señor. Esos son los tres propósitos principales por lo cual esta iglesia fue establecida. Amén. Y todo gira alrededor de esto. La siguiente isla. Todo gira alrededor de lo que conocemos nosotros por la Gran Comisión, ¿verdad? Donde el Señor Jesús nos enseñó esto. Dice, Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, ¿verdad? Y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo lo que hacemos, hermano, escuche, yo sé que hay muchos ministerios en la iglesia, pero todo lo que hacemos gira alrededor de esto. El cuarto de cuna, los autobuses, el ministerio del bautisterio, el ministerio de las donas y el café, ¿me entiende? Todo gira alrededor de eso. El siguiente. Y si usted ve, hermano, eso es lo que queremos y tratamos de hacer todos nosotros, de que todos los ministerios giren alrededor de ese propósito principal que es la Gran Comisión. Hay iglesias que por lo regular, hay unos ministerios, por ejemplo, que giran alrededor tal vez de la confraternidad, tal vez de no sé, de actividades que no son necesariamente la Gran Comisión. Pero esta iglesia fue establecida con ese propósito y ese es, hermano, el núcleo, el centro de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, hermano, gira alrededor de ese propósito, de alcanzar a las almas, de que los descarriados sean restaurados, ¿verdad? Y de que usted y yo seamos equipados para poder crecer y madurar en las cosas de Dios. Amén. Ok, siguiente. Vamos a ver, hermano, a definir la etiqueta. ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué etiqueta? ¿De qué estoy hablando? Bueno, ¿por qué, hermano, nosotros somos una iglesia bautista fundamental e independiente? ¿Por qué tenemos esa etiqueta como iglesia? Amén. ¿Por qué no simplemente nos pudimos llamar iglesia cristiana? ¿Por qué simplemente no nos pudimos llamar iglesia bautista? ¿Por qué tiene que ser iglesia bautista fundamental independiente? Hay una razón. Yo lo he hablado anteriormente eso, pero hay una razón, hermano, por lo cual necesitamos como iglesia identificarnos. Amén. Una etiqueta simplemente nos da a conocer quiénes somos, en qué creemos y cuáles son nuestras raíces. Amén. Cuando usted va a la tienda, usted le gusta ver, agarra una lata y le gusta ver lo que está comprando y lo que va a comprar. Imagínese, va al súper y ve los estantes llenos de latas pero sin etiquetas. Simplemente para identificarnos, hermano, quiénes somos. Ahora, es importante establecer quiénes somos. Y luego vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa esa etiqueta que como iglesia tenemos. La siguiente. La primera es esa, hermano. Hablando de la iglesia, somos una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Bueno, es, por ejemplo, un invernadero, ¿verdad? ¿Para qué? Para darnos crecimiento espiritual, donde hay calor, ¿quién sabe qué es un invernadero? Yo sé que muchos saben qué es eso, ¿verdad? Donde crecen las plantas. ¿Por qué? Eso es un vivero. Un vivero, otra palabra, ¿verdad? Un vivero, es algo parecido, ¿verdad? La que sigue es una incubadora, ¿verdad? Donde los nuevos cristianos, los bebés en Cristo, pueden alimentarse, ¿verdad? La siguiente,
es un hospital, ¿verdad?, para sanar los que están heridos. La siguiente es un colegio bíblico, hermano, para recibir educación cristiana. No nomás venimos, ¿verdad?, oímos la palabra de Dios, sino que tenemos la oportunidad, por ejemplo, de tener discipulado, tener clases bíblicas. Siguiente. Es un restaurante, hermano, por eso somos bautistas. Porque todo tiene que ver con comida. ¿Para qué? Para el hambriento espiritual, hermano, para el hambriento espiritual. Y la siguiente. Somos una iglesia, hermano, porque según la Biblia somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Y la Biblia lo define de esta manera. Somos un cuerpo en unidad, escúcheme, somos un cuerpo en unidad, ¿ok? Donde diferentes miembros tienen diferentes funciones. Así como el cuerpo de uno, ¿verdad?, tiene diferentes miembros, es un cuerpo, pero tiene brazos, tiene manos, tiene pies, tiene dedos, tiene ojo, tiene oreja. Cada uno de sus miembros sirven con una función específica. Dice la Biblia, usted no le puede decir a la oreja, ¿verdad?, tú eres menos, ¿verdad?, que yo, que soy el ojo. Amén. Porque todos sus miembros están allí con un propósito y sirven una función. Pero todos en unidad somos un cuerpo. O sea, si tienen sus notas ahí, son diferentes miembros, diferentes funciones, ¿verdad? En una sentencia, si pudiéramos describir la iglesia, ¿verdad?, es una asamblea local, visible, salva, bautizada, que cree en la Biblia y que predica la Biblia. Amén. Si alguien nos pregunta, por ejemplo, oye, ¿dónde está tu iglesia? Obviamente entendemos que se está refiriendo al edificio, ¿verdad? Usted le da la dirección de 3755 Linda Vista y sabemos que el edificio donde nos reunimos como iglesia es este. Pero si este edificio no existiera, hermano, y nos reuniéramos en el campo, abajo de un árbol, de todas maneras, allí está la iglesia, porque la iglesia la conforman el grupo que estamos aquí sentados, no el edificio. Es lo que quiero que entendamos. No es el edificio la iglesia, somos los que nos reunimos, hermano, para cada semana, ¿verdad? Ok. La siguiente, hermano, y déjame decir un poquito acerca de esto, ¿ok? Hay tres palabras, las siguientes tres palabras que vamos a ver son muy importantes porque definen quiénes somos específicamente. Amén. Por ejemplo, hay muchas iglesias que son bautistas, ¿ok? Pero no son independientes ni son fundamentales. ¿Ok? Ahora, hay iglesias, hermano, hay otras iglesias, ¿verdad?, que son fundamentales, pero no son ni bautistas ni son independientes. ¿Sí me entiende? Pero ¿por qué es importante, hermano, estas palabras que estamos viendo? Voy a decir porque qué tiene que ver con nosotros y por qué nos identifica así. Bueno, déjame decirle esto. Independiente, ¿verdad?, quiere decir, primeramente, que somos una iglesia autónoma. Si tienen sus notas ahí, autónoma. Un automóvil, hermano, no es como un carro de ferrocarril, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un automóvil y un carro de ferrocarril? Bueno, el carro del ferrocarril está amarrado a otros carros que lo jalan. Un automóvil es independiente, es autónoma, se mueve por sí solo. Como iglesia, hermano, somos nosotros autónomos. No pertenecemos, ¿verdad? O como iglesia, no hay otra iglesia que seamos parte de ella. La siguiente es que somos autogobernada. La iglesia es autogobernada. La iglesia misma
tiene un gobierno que la rige. ¿Cuál es ese gobierno? Es el pastor. ¿Me entiende? Es el gobierno que la rige. No necesitamos, como iglesia, no creemos, porque la Biblia lo dice así, la doctrina nos enseña que lo único que se estableció, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, el que las dirigía era el pastor. Amén. Luego, la tercera palabra, ahí en sus notas, es sin afiliación. Go back. Sin afiliación. No, como iglesia, nosotros no estamos afiliados a ninguna organización. Por ejemplo, hay una organización que se llama los Bautistas del Sur, que es una organización de iglesias, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con pertenecer a una organización? Bueno, el problema con pertenecer a una organización eclesiástica es de que hay un gobierno que rige a todas las iglesias. Por ejemplo, les proporcionan el material, lo que tienen que enseñar, les proporcionan el material, lo que tienen que predicar, lo que tienen que decir y cómo se tienen que gobernar. Haga de cuenta como una matriz, ¿va? Lo que le llaman en inglés un headquarters. Nosotros no pertenecemos a ninguna afiliación, somos independientes. ¿Por qué? Porque así lo establece la Escritura. En el Nuevo Testamento, todas las iglesias, Pablo establecía una iglesia, ¿ok? Levantaban, se reunían, levantaba un pastor, lo dejaba ahí y luego se iba al siguiente a levantar otra iglesia. No había una organización que gobernaba. ¿Cuál es el problema de eso, hermano? Bueno, porque puede llegar a alguien, ¿verdad?, a ser el jefe, por decirlo así, de la organización, y simplemente puede empezar a cambiar las creencias, las doctrinas, ¿me entiende? Y las iglesias se tienen que regir exactamente a lo que les están diciendo. A las leyes. Que hagan. Ese es el problema. Amén. Nosotros no nos regimos como iglesia y no pertenecemos a ninguna otra organización. Esta es una iglesia independiente, no hay una iglesia que esté sobre nosotros, no hay una organización que esté sobre nosotros. Amén. ¿Estamos? Ok. La siguiente, fundamental. ¿Qué quiere decir fundamental? Bueno, en el sentido histórico, ¿verdad? Y le voy a dar rápidamente, simplemente fundamental, obviamente, los que creemos en las doctrinas básicas y elementales de la Biblia. Eso es lo que quiere decir, que creemos en las doctrinas básicas, ¿verdad?, y elementales de la Biblia. Por ejemplo, ¿verdad?, creemos en la inerrancia de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia es completamente la palabra de Dios, es la autoridad final, que Dios la ha preservado a través de los años, ¿verdad? Y que como autoridad final es la Biblia. Creemos, por ejemplo, como una doctrina fundamental, el nacimiento virginal de Jesús. Esa es una doctrina fundamental. Ayer hablábamos en una clase de discipulado, ¿verdad?, acerca de doctrinas que no se pueden cambiar. Y una doctrina es, por ejemplo, el nacimiento virginal. El hecho de que Jesús nació de una virgen. ¿Por qué es importante eso? Porque si Jesús no nació de una persona, de una virgen, entonces Él no pudo haber sido Dios. Entonces no pudo haber salvación. Son importantes. Creemos también en la resurrección corporal, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Creemos también, ¿verdad?, en la autenticidad de los milagros, en la expiación sustitutiva, el hecho de que Jesús, ¿verdad?, murió en la cruz para tomar el castigo de nosotros y nosotros, su justicia de Él, ser imputada a nosotros. Por eso es que somos una iglesia fundamental, que nos apegamos a las doctrinas básicas y elementales de la Biblia que están establecidas en el Nuevo Testamento. ¿Sí me entienden? Ok, ese fue en el sentido histórico. Ahora, en el sentido de la fe, ¿verdad? Ya hablamos acerca de cuáles son esas doctrinas. La siguiente. El fundamento, ¿verdad? Esa es simplemente una ilustración.
El fundamento es algo que es una base sólida donde es la piedra angular para que todo lo que se edifique arriba no pueda ser removido. Si el fundamento, hermano, no es sólido, todo lo que se construye arriba se cae, ¿verdad? Por eso creemos que las doctrinas, estas que acabamos de decir, son elementales para nosotros como iglesia, y por eso nos identificamos como fundamentales. ¿Ven? ¿Qué? La siguiente. Bautista. ¿Por qué nos identificamos como bautistas? Ahí en sus notas dice: la iglesia que Jesús inició fue bautista por creencia y por práctica, pero no de nombre. Amén. No, cuando el Señor estableció la iglesia, Él no le puso, ¿verdad?, Primera Iglesia Bautista de Nazaret. No, así no se llamaba, hermano. Y no creo que tenía nombre, pero lo que estamos hablando era bautista en práctica y en creencia, y en práctica. ¿De qué está hablando? ¿Por qué se nos identifica a nosotros como bautistas, hermanos? No es por Juan el Bautista tampoco, ¿ok? No es por Juan el Bautista. Pero se nos identifica como bautistas, hermano, nosotros por el simple hecho, hermano, de que nosotros bautizamos a personas que tienen conocimiento, que necesitan, que han sido salvos y que tienen conocimiento de la necesidad del perdón y de salvación. En pocas palabras, porque nosotros no bautizamos a niños ni a bebés que no tienen conocimiento, ¿verdad?, o que no pueden voluntariamente ser salvos, entender el pecado, no pueden entender la necesidad de salvación. La Biblia enseña claramente que primero uno tiene que ser salvo y después tiene que ser bautizado. Un bebé no tiene el entendimiento para saber que necesita salvación hasta cierta edad, ¿verdad? Pero tiene que ser obviamente voluntario. Por eso es que nos identificamos como bautistas. Antes se nos llamaba en inglés, ¿verdad?, rebaptized, rebautizadores, pero siempre nos hemos identificado como bautistas. ¿Ok? Siguiente. Estos son algunos puntos que nos identifican como bautista. La autoridad bíblica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la autoridad bíblica? Bueno, que nosotros creemos que este libro, la Biblia, ¿verdad?, es la autoridad que gobierna esta iglesia, ¿verdad? Si alguien le pregunta, hermano, ¿qué creen en su iglesia?, usted les puede decir: ¿tienes una Biblia? Sí, bueno, ahí está lo que creemos, lo que está en la Biblia. Eso es lo que le da la autoridad a nuestra iglesia, la autoridad bíblica. Siguiente. La autonomía de la iglesia local, ya vimos, ¿verdad?, es de que nosotros tenemos la oportunidad de elegir a los misioneros que ayudamos, a nuestro pastor, ¿verdad? En el 1986, créanlo o no, cuando llegó el pastor Mike Ray aquí, ¿verdad?, él se presentó, tuvo una junta con los miembros de la iglesia, y los miembros de la iglesia tuvieron que votar para que él se quedara como pastor. ¿Sí me entiende? Son los miembros de la iglesia, lo eligieron a él para que fuera el pastor. La siguiente. El sacerdocio de los creyentes, hermano. Como bautistas creemos, hermano, que todo y cada uno de los creyentes, cada persona tiene acceso individual a Dios sin tener que ir a ninguna persona, sin tener que ir a ningún intermediario. Usted y yo, ¿verdad?, tenemos la oportunidad y la facilidad de venir a Dios individualmente. Usted es un sacerdote. ¿Por qué? Porque esa es la función que hacían los sacerdotes antes. No voy a entrar a eso mucho. Pero no tenemos la necesidad de ir a una persona que interceda por nosotros.
Usted como persona tiene la libertad individual de poder llegar a Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes como cristianos. Si usted es un cristiano, nacido de nuevo, usted, dice la Biblia, que Dios lo hizo sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede venir a la presencia de Dios con sus peticiones, presentarse con sus ofrendas y no tiene que ir a ningún intermediario para que lo haga. Amén. Siguiente. Como bautistas creemos, hermano, que existen dos oficios solamente, ahí en sus notas, ¿verdad? Y esos dos oficios es el del pastor, ¿verdad? Y los diáconos. Esos son los únicos dos oficios que bíblicamente se establecen para el crecimiento de la iglesia. Amén, para el crecimiento de la iglesia. Pastor y diáconos. Siguiente. Como bautistas, hermanos, creemos también que todos nosotros poseemos la libertad individual del alma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tú no eres salvo ni vas a ir al cielo porque tu mamá vino a la iglesia por 20 años y tú naciste aquí en la iglesia y por lo tanto, ¿verdad? Tú te vas a ir al cielo porque tu mamá vino a la iglesia. Eso no existe. Nosotros creemos que como personas tenemos la libertad, ¿verdad? Individual del alma, de hacer la decisión, ¿verdad? De obtener la salvación, ¿verdad? Personalmente. Cada uno va a responder por sí mismo delante de Dios. Amén. Si mi mamá estuvo en la iglesia por años y yo nací dentro de la iglesia, por haber yo nacido dentro de la iglesia no me voy a ir al cielo. Es lo que quiero decir. Tengo yo que hacer mi profesión de fe, reconocer que soy un pecador, venir y pedir perdón a Dios, ¿verdad? Aceptar a Jesús como mi Salvador, hacerlo yo personalmente. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? También creemos, hermano, que esta libertad se aplica a las convicciones. Nosotros le predicamos a usted la palabra de Dios, pero usted, hermano, de lo que se le enseña, de lo que se le predica, usted hace esas convicciones personales. Y no estoy hablando convicciones en cuanto, acuérdese, hermano, hay convicciones que no se pueden alterar, ¿verdad? Obviamente si la palabra de Dios dice que es pecado, es pecado. Eso no cambia. Pero lo que me estoy refiriendo, por ejemplo, ¿verdad? Si usted quiere ser miembro de esta iglesia, ¿verdad? Usted puede estar afiliado a cualquier partido político que usted crea conveniente para usted. No se le va a decir, bueno, es que usted tiene que pertenecer a este partido político porque nosotros creemos así en la Biblia. Esas son convicciones personales que usted tiene que decidir. No estoy hablando, hermano, por ejemplo, de que, es que yo no tengo la convicción de que eso sea pecado. No, yo no estoy hablando de eso. Pero simplemente, hermano, las cosas que usted ha tomado para su vida, ¿verdad? Y las practica. Ok, siguiente. Como bautistas creemos que la membresía de la iglesia, hermano, son personas que han sido salvas, amén, y bautizadas. Amén. Dos cosas muy importantes. Salvos, ¿verdad? Que han hecho su confesión de fe públicamente, ¿verdad? Y han sido bautizados. ¿Ok? Siguiente. Como bautistas también creemos, hermano, que existen dos ordenanzas o dos dentro de la que es la iglesia. Y ahí en sus notas, ¿verdad? La primera es el bautismo. Y la segunda es la Santa Cena, ¿verdad? O la Cena del Señor, como quiera llamarle. Esas son ordenanzas que Dios, que el Señor ordenó que se practicaran en la iglesia. El bautismo, obviamente, es un mandamiento, es una ordenanza que el Señor dio en la Gran Comisión como la conocemos. Amén. Vamos bien. ¿Ok? Esas son las cosas que nos identifican. Y una más, no sé si la ve ahí, dice separación, ahí en sus notas. Separación. ¿Separación de qué, hermano?
La primera es de iglesia y del Estado. Como iglesia, hermano, nosotros creemos que la iglesia debe de ser gobernada por la iglesia, que el Estado, que las leyes civiles de la ciudad, que las leyes del gobierno no deben interferir con el gobierno de la iglesia. De hecho, en la Constitución de los Estados Unidos existe esa separación. Los gobiernos no pueden controlar, no pueden regir las iglesias. Usted va a un país como China, en China, ahí le dicen que usted puede creer, lo que no puede creer, lo que usted puede leer, lo que usted no puede leer, a dónde usted puede ir, a dónde usted no puede ir. Eso es en China. Aquí en Estados Unidos, nuestra Constitución, hermano, nos protege porque esta nación fue establecida con la separación del Estado y la iglesia. El gobierno no se inmiscuye, ¿cómo es la palabra? No se mete con los negocios de la iglesia, no se mezcla. Y es por eso también que nosotros como iglesia no hacemos propaganda política, porque nosotros no es el negocio de la iglesia hacer propaganda política, meterse en los negocios de la política, del Estado. ¿Sí me entiende? Hay esa separación de Estado y de iglesia. La otra, hermano, es la separación, obviamente, del mundo, ¿verdad? Estar separado del mundo significa no absorber los elementos pecaminosos de la cultura. Eso es lo que significa. Separarse del mundo es no absorber los elementos pecaminosos de la cultura. Y si ser diferente significa ser, hermano, incomprendido tal vez, ¿verdad? ¿Qué pasa si destacar y ser diferente, verdad, trae persecución e incluso la muerte? Eso es lo que sucedió en el principio de la iglesia. Amén. Lo que se predicaba, lo que los discípulos hacían, hermano, era bien radical. Iba contra todo lo que estaba establecido. Y es por eso que los mataban. Había esa separación del mundo. Hermano, yo creo que va a llegar un punto donde la iglesia, como estamos hablando de los cristianos, ¿verdad? Va a llegar un punto donde Dios va a empezar a, como dice en la parábola, a separar el trigo de la cizaña. ¿Y sabe cómo se separa el trigo de la cizaña? Con la persecución, hermano. Con la persecución. Porque a donde se ve que va este mundo, hermano, no, las cosas no van por un muy buen camino, hermano, que obviamente todo el mundo está en contra de lo que es Dios, de lo que tiene que ver con Dios, de lo que se predica de Dios, y especialmente con el nombre de Jesús. Tal vez llegue un punto, hermano, donde nuestra vida pueda correr peligro. Por creer lo que creemos, por practicar lo que practicamos, ¿me entiende? Pero simplemente, hermano, ¿hasta dónde está usted dispuesto a ir? Por su fe. ¿Ok? Esas son, hermano, las características que nos definen. ¿Por qué es importante todo esto que le estoy diciendo, hermano? Porque usted tiene que saber quiénes somos como iglesia. Si usted es parte de esta iglesia, usted tiene que saber qué creemos, por qué lo creemos, ¿verdad? Y cuál es el propósito para nosotros. La próxima clase, hermano, escúcheme, la próxima clase, ¿verdad? Estaremos hablando de la importancia de la membresía en la iglesia y cómo identificarnos formalmente con una iglesia local. Porque es importante pertenecer, hermano, a la iglesia local. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Así que llévese las notas que le di, hermano. Se tomó mucho tiempo para preparar esto, hermano, así que no la vaya a dejar ahí.
Llévesela, léala. Si tiene preguntas después, con toda confianza, hermano. A mí me gusta que hagan preguntas. ¿Por qué? Porque se ve que quieren aprender, ¿verdad? No me molesta que hagan preguntas. No hay preguntas tontas, ¿ok? Pero sí, hermano, llévesela y haga algo de esto. Hay un propósito, les dije al principio de esta clase, ¿ok? Y el propósito es de que todos nosotros conozcamos, hermano, no solo quiénes somos como individuos, pero quiénes somos como iglesia y para qué estamos aquí. ¿Amén? Así que gracias por, hermano, su atención. Yo sé que les di mucha información muy rápido, pero solo tengo 3 semanas para hacer esto. La semana siguiente continuaremos, ¿verdad?, con la siguiente parte, y espero que al terminar de estas 3 semanas, hermano, tengamos una perspectiva diferente. Señor, gracias por esta mañana. Señor, gracias por los hermanos, Dios, que hicieron el tiempo de estar aquí. Gracias por cada uno, Señor, que tuvo la oportunidad de escuchar, Señor, lo que hablamos. Dios, ayúdanos ahora, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, Señor, y permite, Señor, que esto de alguna manera traiga un efecto a nuestra vida y haga un cambio, Señor, para el crecimiento de nosotros, Dios, como iglesia y como individuos, Dios. Te lo pido todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, salúdense. Por ahí tenemos como unos 8 minutos, por ahí un cafecito, un panecito. Salúdense si no lo han hecho.